frijol, chícharo, lenteja, el guamuchi, que es un árbol, es una leguminosa, tamarindo, que es un árbol, es una leguminosa, etcétera, etcétera. Las lentejas, garbanzo, todas son leguminosas. Alfalfa. Todas ellas, eventualmente, les encanta tener un suelo en donde no haya exceso de fertilizantes. Los fertilizantes de nitrato y fosfato que solemos utilizar en la agricultura moderna, pues ya se ha demostrado que finalmente acaban siendo un factor de contaminación muy grande en la calidad del agua y calidad de los suelos. Entonces, es interesante estudiar la simbiosis porque la simbiosis entre plantas y microorganismos surgió hace 65 millones de años. Entonces, lo que hoy tenemos es un acúmulo de aprendizaje biológico solito, intuitivo, que se fue dando como una coevolución. ¿Okay? En el caso de las leguminosas que interactúan con bacterias que se llaman Rhizobia, ese aprendizaje empezó hace 40 millones de años. Y lo que se hizo es de que se tomó mucho del aprendizaje que habían logrado la interacción entre raíces y unos hongos que se llaman micorrízicos. Entonces se hicieron modificaciones a esa biología, la evolución las hizo, Darwin diría que el que sobrevive es el más inteligente, entonces este proceso evolutivo sobrevivió. Entonces nos dedicamos a tratar de entender todo lo que la bacteria y la raíz tuvo que aprender a hacer para que nosotros hoy en día pudiéramos tener la simbiosis. Entonces, son herramientas. Entonces, esto no tenemos otra cosa más que tratar de simbolizar la raíz, todas las raíces de las plantas secretan muchos componentes químicos que se llaman los flavonoides. Algunos flavonoides de soya, por ejemplo, son similares a las hormonas humanas, entonces algunas tienen una aplicación en ese sentido, pero estos flavonoides es una célula que es en esa punta un poco más blandita. Si me pasas la siguiente, por favor. Si tenemos entonces la combinación de Rhizobia con esta peliculita, lo amarillo simula un pelo radical. Esto, si pasas la siguiente, por favor, es, no, haciéndole clic como película, si te vas para atrás, ahí está, ¿sí? Eso es un pelo radical y lo rojito es una bacteria. Entonces, en esa negociación, que no es otra cosa más que un diálogo, un lenguaje que nosotros empezamos a entender, sucede eso, se enrosca. Una vez que se enroscó, ahorita lo van a ver, en el centro está la bacteria, es como si hubiéramos hecho así nada más el perfil. Entonces, la bacteria se empieza a dividir ahí. Intencionalmente está en amarillo, porque lo que está gris y azul es lo que está dentro de la célula. Y entonces, fíjense bien, en ese diálogo, la negociación que hizo es de que el pelo radical ahora va a sufrir un proceso donde ahora hay una invaginación. Literalmente, es como si ustedes tuvieran un globo y le meten el dedo, como cuando hacen unas figuritas de globo. El dedo que le metemos está dentro del globo, pero no está en contacto con el aire. ¿Ok? Es exactamente lo que está pasando aquí. Las bacterias aún no están en contacto con el interior de la célula. Están fuera de la célula, pero están atravesando la célula, como hacer un túnel para el ferrocarril o las autopistas. No estamos en contacto con la montaña, pero la utilizamos para cruzar. ¿De dónde? Aquí también se hace un como túnel. Y ese túnel se llama hilo de infección. Y por ahí las bacterias siguen avanzando, la zona amarilla sigue creciendo hasta que pasa a la parte de la raíz propiamente dicho. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, tenemos esa. Lo que sucede después, ya esta es una caricatura que yo hice, si se dan cuenta, esto es como lo que simula acá, y realmente tiene que, raíz de frijol, las células que están justo abajo de donde se está formando el hilo de infección, se empiezan a dividir. En otras leguminosas también sucede lo mismo, la diferencia es que no son estas células las que se dividen, son células que están más profundas en la raíz. ¿Ok? Yo tomo ventaja que están muy cerquita de la superficie porque hago mucha microscopía y eso lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué genes hacen todo eso? Entonces, no estudiamos todos los genes, estudiamos algunos que queremos responder particularmente una pregunta. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. Entonces, estas células se dividen y se dividen y
dividen y se dividen y se hace como una especie de tumor, o si me permiten la analogía, como una verruga, porque la verruga también es una masa celular muy grande. Y el hilo de infección entra como raíz y poquito a poquito las células de esta masa tumoral van a ser ahora verdaderamente infectadas por la bacteria. Pero como es un proceso simbiótico, no le hace daño. Ambos son beneficiados. La rizobia y la planta se benefician. La rizobia recibe azúcares, es una planta, hace fotosíntesis, hace glucosa. Entonces, esa es su moneda de cambio con la rizobia. Le regala o le da azúcares. Todos en vivo necesitamos fuentes de energía. Esta es favorita de las bacterias. Y las bacterias, para agradecerlo, le dicen, ok, me vas a dejar entrar a tus células y lo que voy a hacer es que voy a tomar el nitrógeno atmosférico. El aire que todos respiramos tiene nitrógeno. Averigüen en internet la proporción. Altísima. Yo no fui al kinder, entonces. Pero, porque mi papá decía que me esperaban muchos años de estudio. Yo creo que mi papá sabía que iba a ser doctorado, entonces me ahorró el kinder. Entonces, si ustedes fueron al kinder y los pusieron a germinar frijolito, genial. Si no, háganlo ustedes mismos, ¿ok? Entonces, y si lo plantan en la tierra que no ha recibido fertilizante, muy probablemente va a pasarle esto, ¿ok? Y lo van a poder ver. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, con la flechita. Esta. Entonces, la plática se llama ¿Cómo visualizamos las vesículas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de mis proyectos, es parte de mis preguntas. Yo me la paso estudiando vesículas. Y les voy a enseñar cómo le hago para verlas. Porque una célula es tan chiquita que necesitamos un microscopio. Una vesícula puede ser 1000 veces más pequeño que la célula. Entonces está más difícil que la veamos. Entonces hay estrategias para verlas. ¿Por qué? Porque todos estos puntitos azules que había ahí ilustran vesículas. Entonces, vean el tamaño con respecto a esto. Si me pasas la siguiente, por favor. Entonces, una pequeña clasecita para que me sigan. Si esto simula que es una célula, entonces las células se encargan de sintetizar compuestos, secretar, es decir, echarlos fuera, ¿no? Y también se encargan de adquirir cosas que están fuera de la célula. Adquirir algo que está fuera de la célula, el término que corresponde es endocitosis. Echarlos afuera se llama exocitosis. Todo esto, endocitosis y exocitosis, la fabriquita que lo trabaja es una vesícula. ¿Ok? Entonces tenemos vesículas para secreción, vesículas de endocitosis. Las células son muy económicas y reciclan mucho material. Queríamos preguntarle cuál es su especialización, su área de especialización. Pues mira, me especialicé de alguna manera haciendo el doctorado. Yo hice un doctorado en biología molecular. Y pues biología molecular pues, no es más que una técnica y entonces ahora pues, cualquier pregunta la puedo responder usando biología molecular, por decirlo así. Entonces, soy bióloga molecular y estoy haciendo biología de plantas. No soy bióloga vegetal, porque hay mucho de la planta que no sé, pero trabajo con plantas, entonces es eso. La segunda pregunta es, ¿por qué considera que su tema es importante? Una buena pregunta, porque la importancia radica en que me interesa mucho. Es decir, por eso creo que es muy interesante y que hay que aportar información ahí. Al rato. Y porque hay unas preguntas, a mí no me interesa mucho la ciencia aplicada, no tengo cabeza para ciencia aplicada. Me gusta mucho la ciencia básica, es decir, saber, entender por qué suceden las cosas y en biología es cómo es que llegamos aquí. Entonces, lo que yo quiero entender es de alguna manera dar como que pasitos atrás para saber cómo le hizo la planta y la bacteria para establecer la relación que ahora tienen. Entonces, más, es como por su interés Sí. llevar su carrera, ¿verdad? Es más por su interés que
Mira, cuando te dedicas a ciencia, tienes hasta cierto punto la libertad de trabajar en lo que tú quieras. A veces no es tan fácil porque todo depende de quién te da trabajo. Y a veces cuando te dan trabajo, pues te dicen, ok, haces lo que quieras, pero en este pequeño mundito de preguntas. Entonces, pues tú escoges. Pero eso me parece que libertad de hacer lo que me pegue la gana me encanta. Y me pagan por hacerlo. Sí. ¿Cuánto tiempo se ha llevado en investigar sobre su tema de exposición? 15 años. Es decir, no es que me haya tardado 15 años en llegar aquí, sino que llevo 15 años tratando de hacer preguntas y responderlas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta siempre, y la siguiente es más sofisticada, y así. Okay. ¿Sí ves? Sí, entiendo. O sea que primero hace una pregunta, la contesta y sigue haciendo más preguntas Así hasta... es. Toda respuesta te lleva a otra pregunta. ¿Sí? A veces son muy difíciles. En ciencia haces lo que puedes medir o ver. No hay vuelta de hoja. Entonces puedo hacer miles de preguntas, pero no tengo la manera de explorarlas. Tengo que buscar cómo explorarlas. Y por eso se desarrollan herramientas moleculares. Y la última, ¿le fue complicado definir el título de su tema de investigación? Sí. O sea, yo empecé a trabajar este tema hace como 15 años y el tema pues era el que marcaba el grupo donde yo estaba. Y los títulos pues los daban en el grupo. Pero conforme fui entendiendo más cosas, en ciencia y en la UNAM tienes la ventaja de que conforme vas dominando más un tema, puedes ser cada vez más independiente. Entonces, lo que hoy planteé es que ya pude sentir que soy independiente en algunas preguntas. ¿Por qué? Porque ya aprendí suficiente del sistema, ya aprendí qué quiere decir, ya logré desarrollar herramientas, etc. ¿Sí ves? Sí. Entonces, sí, el título de la plática, pues es un tema que estoy ya explotando, ¿no? Hace 4 o 5 años. Entonces, sí, pero antes no podías decir que yo veía vesiculitas, quería verlas. Entonces, lo único que podía decir es, voy a intentar verlas. Ahora ya las veo. Bueno, a mí me gusta verlas, yo las veo, digo que se ven. Sí, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.